Buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde lo imposible cobra vida. Donde las leyendas no son solo cuentos, y los testimonios dejan cicatrices. Esta noche, te invito a encender una luz tenue, asegurarte de que la puerta esté bien cerrada. Y preparar tu mente para una de las presencias más temidas del folclore mexicano. El charro negro. 4 relatos, 4 encuentros, y una misma advertencia. Nunca hagas tratos con quien no refleja sombra. Ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar podría perseguirte más allá del final del vídeo. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa incluso cuando estás completamente solo? No. No me refiero a una paranoia pasajera. Estoy hablando de una presencia real. Pesada. Que respira detrás de ti, aunque no tenga pulmones. Yo sé lo que vi. Y también sé lo que hice. Por eso estoy aquí. No para justificarme, sino para advertirte. Porque lo que se llevó no va a ser suficiente. Todo empezó hace 3 meses, en la madrugada del 23 de septiembre. Una carretera solitaria, sin luna, sin faroles, y con una niebla espesa que parecía moverse con intención propia. Conducía de regreso a casa después de una jornada larga. No soy trailero ni taxista. Solo un tipo común, cansado, atrapado en un trabajo que me absorbe la vida. Pero esa noche, algo estaba esperando. Vi su silueta en medio del camino. Un hombre alto, inmóvil, vestido de negro. Pensé que era un vaquero, o tal vez un loco. Lo que no supe entonces, es que ya había cruzado una línea invisible, y que detenerme fue lo peor que pude hacer. Frené de golpe, bajé la ventanilla, y con la voz más firme que me salió, pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Solo inclinó la cabeza, y se subió al asiento del copiloto sin abrir la puerta. Su olor era como a tierra mojada y algo más. Como carne podrida bajo el sol. No lo miré a los ojos. Algo dentro de mí me lo prohibía. Pero sí escuché su voz. No era un susurro, ni un gruñido. Era algo intermedio. Como si alguien estuviera imitando una voz humana desde un lugar muy, muy lejano. Ya me debes una, dijo. Y luego sonrió, aunque su rostro no tenía boca. Quise bajarme, salir corriendo, gritar. Pero mi cuerpo no respondía. La niebla se hizo más densa, como si envolviera el auto, aislándonos del mundo. Y entonces, hizo su petición. Con una calma que me heló la sangre. Solo tienes que entregarme a alguien. Una persona. La que tú elijas. Y yo, te dejo vivir. La radio empezó a sonar sin que la encendiera. Un lamento, como de alguien siendo arrastrado. Y en el retrovisor, vi algo moviéndose en el asiento trasero. Algo, que no estaba ahí antes. No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo temblaba como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla lúcida, pero no podía despertar. El aire en el auto se volvió más denso, como si respirara cenizas. El silencio era tan profundo que podía oír mis propios latidos, lentos, asustados, confundidos. Él seguía ahí. Sin moverse. Sin parpadear. Era como un hueco en la realidad, una figura que no pertenecía a este plano. Vestía como los charros de las películas viejas, pero su traje no brillaba. Absorbía la luz. Era un vacío con espuelas. Y cuando hablaba, cada palabra se clavaba como un clavo oxidado en mi cabeza. No necesitas decidir ahora, dijo, como si supiera que estaba a punto de desmayarme. Te seguiré. Estaré cerca. No olvides lo que me debes. Y desapareció. No se bajó. No se desvaneció como en las películas. Simplemente, ya no estaba. Parpadeé y su ausencia me llenó de un miedo distinto. Uno más profundo.
El miedo de saber que aquello no había terminado, sino apenas comenzado. Las semanas siguientes fueron un infierno en cámara lenta. Primero, empecé a notar cosas pequeñas. Sombras en los reflejos. Susurros detrás de la puerta del baño cuando me cepillaba los dientes. Canciones antiguas sonando en mi celular sin razón. Y esa presencia, siempre detrás de mí. Nunca frente a mí. Nunca visible del todo. Después vino lo peor. Las visiones. Soñaba con personas cercanas a mí, pero los sueños no eran sueños. Eran escenas exactas de su vida, como si yo las estuviera espiando desde dentro. Y cada vez que me despertaba, una sensación me estrangulaba el pecho. Uno de ellos iba a ser entregado. Por mí. Una noche soñé con mi hermana. Estaba en su departamento, sola, revisando papeles. Lloraba en silencio. Vi cómo alguien tocaba su puerta. Vi cómo ella abría, y como una sombra con espuelas la esperaba. Desperté gritando. Empapado en sudor. Y en el espejo del baño, garabateado con algo rojo, alguien o algo había escrito. Una vida por la tuya. Elige. O elijo yo. Desde entonces dejé de dormir. Pasaba las noches encerrado, sin luces, sin hablar con nadie. Hasta que, una llamada cambió todo. Era mi madre. Me dijo que mi hermana había sido encontrada en el suelo de su departamento. Viva, pero en shock. Murmuros sin sentido. Arañazos en la cara. Y un sombrero negro, olvidado en la puerta. Yo no la elegí. Lo juro. Pero él ya había comenzado a recolectar. Y entonces supe que no se iría. Que seguiría viniendo. Hasta que le entregara lo que quería. Después de lo que le pasó a mi hermana, dejé de resistirme a la verdad. Esto no era un sueño. No era una alucinación. Era un trato. Uno que yo no pedí, pero acepté en cuanto abrí la puerta del coche esa maldita noche. El charro negro no hablaba seguido, pero siempre encontraba la forma de recordarme que estaba cerca. Una tarde, mientras trabajaba en la computadora, todas las luces de casa parpadearon al mismo tiempo. La pantalla se apagó, y cuando volvió, un archivo nuevo se había abierto solo. No era texto. Eran fotos. Personas que conocía. Una exnovia. Un viejo amigo del colegio. Un vecino que a veces me pedía ayuda para cargar las compras. Rostros normales. Cotidianos. Y junto a cada imagen, una palabra. Disponible. Vomité. Literalmente. Tuve que correr al baño. Mi cuerpo sabía lo que mi conciencia no quería aceptar. Esto era real. Y si no elegía, él lo haría por mí. A partir de ese momento, empecé a ver a todos como potenciales víctimas. Como candidatos. Como ofrendas. Era como vivir en una jaula con un tigre hambriento. Si no le lanzaba carne, me devoraría a mí. No podía concentrarme en el trabajo. No podía mirar a nadie a los ojos. Cualquier conversación se convertía en un examen moral. ¿Se lo merece? ¿Tiene familia? ¿Quién sufriría más si desapareciera? Una noche, desesperado, fui a ver a un brujo. Me recomendaron su nombre en un foro raro de internet donde la gente hablaba de deudas espirituales y entidades del polvo. Cuando llegué, el tipo no me dejó ni hablar. Solo me miró y dijo: ya está contigo. No puedes echarlo. Solo pagar. O morir. Le rogué por una solución. Le ofrecí dinero. Lo único que hizo fue darme una vela negra, una cuerda, y decirme: cuando decidas, átale esto al muñeco. Quémalo con la vela.
Piensa en su rostro. Y él se lo llevará. Me fui de ahí con las manos temblando. Nunca he sido religioso. Pero esa noche recé, no por salvación, sino por fuerza para no hacer lo que estaba empezando a considerar. Los días siguientes vi al charro varias veces. En el reflejo del microondas. Cruzando por el pasillo en un centro comercial vacío. Sentado en una banca del parque, con su sombrero bajo, como si esperara. Cada aparición era un aviso. Una cuenta regresiva invisible. Y entonces, conocí a Mariana. Una chica dulce. Psicóloga. Nos conocimos en una tienda mientras ambos discutíamos por el último café de promoción. Nos reímos. Intercambiamos números. Y durante 2 semanas, olvidé por momentos que estaba marcado. Pero no duró. Una noche, mientras ella dormía en mi cama, vi algo. Una sombra parada al pie del colchón. La misma silueta. Sombrero. Espuelas. Y esa voz como grietas en la pared. Ella también está disponible. El suelo crujió. Los relojes se detuvieron. Y Mariana empezó a murmurar en sueños. En una lengua que no entendía. Quise despertarla. Quise sacarla de mi vida. Pero cuando abrí la boca, la vela negra estaba encendida, sola, en la sala. Y sobre la mesa, el muñeco. Con su rostro. La vela negra chisporroteaba como si respirara. La cuerda colgaba del cuello del muñeco, y aunque era solo tela y estopa, sentí que parpadeaba. No podía moverme. No porque no quisiera, sino porque él estaba en la habitación. No frente a mí, sino en cada sombra. En el zumbido de la nevera. En el rechinar de mis propios huesos. Mariana dormía profundamente, ajena al infierno que se apretaba en mi pecho. Y ahí estaba yo. De pie. Con una vela maldita encendida. Y un muñeco que solo necesitaba una cuerda y un pensamiento. Una vida por la mía. Levanté la cuerda. Mis manos temblaban, pero no dejaban de moverse. Como si algo invisible tirara de mis dedos. Como si ya no fuera yo. Pensé en su sonrisa. En su voz suave diciéndome, todo va a estar bien. Y en ese instante, por primera vez en semanas, algo más fuerte que el miedo me atravesó. No era amor. Era culpa. Esa culpa viscosa que se adhiere al alma como brea caliente. Lancé la cuerda al suelo. Tomé la vela con furia y la apagué con la palma desnuda. La quemadura fue instantánea. Un dolor limpio, puro, humano. Y fue ahí, justo ahí, que entendí algo horrible. El trato no era una deuda. Era una prueba. Un juego. Y yo había fallado. Porque aunque no até la cuerda, había considerado hacerlo. Y eso bastaba. Las paredes comenzaron a crujir. Los cuadros cayeron. La televisión se encendió sola, mostrando solo nieve. Y en el centro de la pantalla, mi cara. No una foto. No un reflejo. Yo, viéndome a mí mismo desde otro ángulo, como si ya no estuviera en mi cuerpo. Mariana se levantó sobresaltada, con los ojos abiertos de par en par. Pero no eran sus ojos. Eran 2 pozos vacíos. Negros. Profundos. Con espuelas resonando al fondo. Él ya entró, dijo ella, con una voz que no le pertenecía. Ahora vives en su lugar. Y entonces, lo sentí. Un tirón seco en mi columna. Como si mi alma fuera arrancada con ganchos de carnicero. Mi cuerpo cayó al suelo, rígido, como un títere cortado de sus hilos. Y mientras la habitación giraba a mi alrededor, vi cómo yo me levantaba.
Pero no era yo. Era él, usando mi piel. El charro negro me entregó a mí mismo. Ahora, desde algún rincón del vacío, solo puedo observar. No puedo hablar. No puedo dormir. No puedo cerrar los ojos. Solo ver cómo mi cuerpo camina entre ustedes. El trato sigue vigente. Solo cambió de forma. Ahora yo soy el que busca. ¿Y tú? ¿Qué escuchas esto en la oscuridad de tu habitación? Con tus audífonos puestos. Solo. Creyendo que es solo un cuento. ¿Estás seguro de que no hay nadie parado justo detrás de ti? Porque si el charro negro ya me usó a mí, alguien más tendrá que ocupar mi lugar. Y tal vez, solo tal vez, ya te eligió a ti. Apaga la vela. Si puedes. Si no puedes, corre. Escucha, si estás oyendo esto de noche, con audífonos puestos, te ruego que no mires por la ventana. Ni al pasillo. Porque a mí, así empezó todo. No sé en qué momento exacto mi hermano cambió. Antes reía fuerte, como un trueno contento, y después, simplemente no reía. Se volvió callado, como si cada palabra le doliera. Una noche, lo escuché hablar solo en el granero. Murmuraba en voz baja, como un rezo enfermo. Me acerqué, ocultándome entre los sacos de maíz, y lo vi. No estaba solo. Había alguien más ahí. Un hombre alto. Muy alto. Con un sombrero negro que parecía flotar sobre su cabeza. Su silueta era tan oscura que tragaba la luz de la lámpara. Y sus botas no tocaban el suelo. Las esporas del polvo no se movían debajo de él. Como si fuera un vacío. Mi hermano, de rodillas, le ofrecía algo envuelto en un pañuelo. No alcancé a ver qué era, pero olía a sangre vieja. A metal caliente. Al día siguiente, le pregunté. Me dijo. No vuelvas a mencionar lo que viste, nunca más. No si quieres conservar tu sombra. Pensé que era una amenaza. Pero ahora sé que no lo era. Era una advertencia. Porque la noche siguiente vi mi sombra moverse sin mí. Y eso fue antes de que mamá comenzara a gritar desde el pozo vacío. Nunca he oído a alguien gritar así. No era un grito de dolor. Era de terror puro, crudo, como si estuviera viendo algo que no podía soportar y que ya no iba a dejar de ver nunca. El pozo llevaba años seco. Sellado con una tapa de metal oxidado que nadie se atrevía a mover desde que papá se cayó dentro borracho y lo sacamos con la pierna rota y los ojos en blanco. Decía que algo lo jaló desde abajo. Que algo respiraba ahí dentro. Mi madre jamás se acercaba. Esa noche, sin embargo, estaba de rodillas junto al borde, clavando las uñas en la tierra, gritando hacia el vacío como si alguien estuviera respondiendo desde abajo. No, no te lo lleves. No a él. Llévame a mí, a mí. Rugía con la voz desgarrada, los labios sangrando por el frío. La arrastré lejos como pude. Estaba helada. No de temperatura, de presencia. Era como abrazar a una piedra sacada del fondo del mar. Cuando logré meterla a la casa, el aire adentro estaba distinto. Denso. El reloj de péndulo marcaba a las 3:33 de la madrugada. Los platos del fregadero temblaban como si un tren pasara bajo tierra. Y mi hermano estaba de pie en la esquina del comedor. Inmóvil. Observándome. Con una sonrisa torcida, como si supiera algo que yo jamás entendería. No parpadeaba. No respiraba. Y sus pies estaban cubiertos de barro, pero un barro espeso, negro, que olía a animal muerto y azufre. Intenté hablarle, preguntarle qué estaba pasando, pero solo dijo.
Ya no es mi turno. Y entonces volteó la cabeza hacia la ventana. Muy despacio. Yo también miré. Y juro por lo que más quiero. Había una figura parada en el maizal. Un punto oscuro en medio de la neblina. No se movía. No pestañeaba. Solo estaba ahí. Esperando. Yo lo sentí. Ese hombre, ese algo, no vino por mi hermano. Ahora venía por mí. Y esa fue la primera noche que escuché los cascos de un caballo resonando en la tierra. Sin que hubiera caballo alguno. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta del cuarto, abrazando una cruz de madera que ni siquiera era mía. Era de la abuela. La encontramos colgando del cuello de un gato muerto, sin ojos, en el gallinero. Desde entonces, nadie la quería tocar. Pero yo sí. Porque algo dentro de mí, algo que no venía del miedo, sino de un instinto más primitivo, más antiguo, me decía que lo iba a necesitar. Mi hermano no volvió a hablar. Comía en silencio. Dormía en la sala. Ya no parpadeaba. A veces lo encontraba murmurando en un idioma que no reconocía, pero que el eco repetía en otra voz, una más grave, más sucia, como si viniera desde adentro de las paredes. El pueblo empezó a cambiar también. Los perros aullaban todas las noches, pero no miraban a la luna. Miraban al suelo. Como si algo estuviera bajo nosotros, cavando. Don Mateo, el viejo de la tienda, apareció colgado de un árbol con los ojos arrancados y la lengua metida en un frasco de vidrio. En la etiqueta decía: precio justo. El cura del pueblo desapareció después de confesar a mi hermano. Nadie quiso hablar del tema, pero en la capilla quedó un rastro de ceniza que iba desde el altar hasta la pila bautismal, y un olor a carne quemada que no se iba con nada. Yo traté de escapar. Hice la maleta. Me subí al camión a medianoche. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar, miré por el retrovisor. Y ahí estaba. Ese maldito sombrero negro, flotando detrás del último poste de luz, con unos ojos que no eran ojos. Eran brasas. Y me estaban mirando directo al alma. Intenté rezar, pero no podía pronunciar ni una palabra. Mi lengua estaba rígida, como si alguien la sujetara con una mano helada. El motor se ahogó. Las luces parpadearon. Y entonces, lo escuché. El galope. Rítmico. Cercano. No se oía sobre la tierra, se oía dentro del pecho. Sentí que mi corazón intentaba imitar ese paso, como si fuera a estallar. Corrí. No sé cómo llegué de nuevo a la casa. Las luces estaban todas apagadas. Y mi madre ya no estaba. En su lugar, sentada en la mecedora, había una figura tapada con una manta. Una manta que se movía como si respirara, pero no sonaba a respiración humana. Era húmeda. Pesada. Cuando levanté la tela, vi algo que no puedo describir. Y desde entonces, cada vez que cierro los ojos, lo veo de nuevo. No sé si lo que vi debajo de esa manta era mi madre. O lo que quedó de ella. Era como si algo la hubiera vaciado, como si su piel fuera solo una bolsa inflada de adentro hacia afuera, llena de algo que se movía. Algo que no debía existir. No grité. No pude. Me quedé ahí, congelado, viendo cómo ese cuerpo respiraba por todos lados. La piel vibraba como gelatina tibia, y desde dentro se oía un llanto, pero no era el de ella. Era el de un niño. Un llanto hueco, lejanísimo, que sonaba como si viniera desde un túnel subterráneo lleno de agua y cenizas. Mi hermano apareció detrás de mí. Colocó su mano en mi hombro. Estaba caliente. Demasiado caliente, como si lo abrazara el fuego por dentro. Me dijo: ya está hecho.
Él solo vino por lo que le ofrecí. Lo miré, temblando, sin poder hablar. Él se agachó junto a esa cosa que respiraba en la mecedora, y comenzó a tararear una canción de cuna que mi madre solía cantar, pero la melodía estaba deformada. Como si el tiempo dentro de la casa estuviera roto. Y entonces, ocurrió lo peor. La figura levantó lentamente el rostro. Y tenía mi cara. No la de un bebé. No la de un reflejo. Tenía mi cara actual. Con mis ojos, pero sin alma. Me reí. Lo juro, me reí. Porque sentí que ya nada tenía sentido. Que estaba atrapado en una pesadilla donde el tiempo se arremolinaba y se repetía como una cinta maldita. Entonces comprendí, no era la primera vez que vivía esto. Era un ciclo. Una deuda que se hereda. Un pacto que alguien firmó con sangre mucho antes de que yo naciera. Y mi hermano no hizo un trato por ambición o poder. Lo hizo para darme tiempo. Para que yo viviera un poco más antes de que el charro regresara por mí. Te toca elegir, me susurró. ¿A quién le entregas ahora? Y vi mi sombra en la pared. Pero no era mía. Tenía el sombrero. Desde esa noche, ya no tengo espejo. No puedo permitirme ver mi reflejo. Porque a veces parpadea. Y yo no. Todo lo que te conté, lo grabé en esta cinta. No para salvarme. Eso ya es imposible. Lo hice para advertirte. Porque si estás escuchando esto, ya es tarde. Porque alguien te ha entregado. Porque los cascos que empiezas a oír ya no están lejos. Están debajo de tu cama. Y él nunca se detiene hasta cobrar lo suyo. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa justo en el momento en que te convence de que estás solo? Yo también pensaba que era paranoia, hasta que hice el juego. Un juego que no debería existir. Uno que no se comparte por diversión, sino como advertencia. Lo encontré en un foro viejo, escondido entre comentarios sobre brujería y pactos. La publicación estaba escrita en mayúsculas irregulares, como si la hubiera tipeado alguien con las manos temblando. Decía, si vas a jugar, no lo hagas en silencio. Porque él escucha mejor cuando todo está callado. Eso fue lo primero que me atrapó. Y lo que no me soltó nunca más. Las instrucciones eran simples, casi estúpidas. Tenías que pararte frente a un espejo justo a las 3:33 de la madrugada, con una vela negra encendida, y repetir 3 veces. Charro negro, préstame tus ojos para ver lo que no debería. Lo hice. Por curiosidad, por morbo, por esa maldita necesidad de sentir algo real. La primera vez que lo pronuncié, no pasó nada. La segunda, la vela titiló. Y en la tercera, escuché cascos. Lentos. Como si un caballo caminara por mi sala, sobre un piso que no tengo. No me atreví a moverme. Ni a respirar. Pero lo peor no fue el sonido. Fue lo que vi en el espejo. No era yo. Era otro yo, idéntico, pero con los ojos completamente negros, la piel seca como cuero viejo y una sonrisa tan torcida que parecía dibujada con una navaja. Y detrás de él, un hombre alto, vestido de charro, inmóvil. No parpadeaba. Ni se movía. Pero yo sabía que me estaba mirando. Y entonces, habló. Ahora vas a ver cómo veo yo. Mi reflejo parpadeó. Y cuando abrí los ojos, todo había cambiado. Ya no era mi cuarto. Al menos no como lo recordaba. Todo seguía en su sitio, sí, pero algo era distinto. Las sombras se movían, aunque no hubiera viento. Las paredes parecían latir, como si respiraran. Y la vela, seguía encendida, pero la llama no daba calor. Emitía una luz sucia, enfermiza,
como si alumbrara cosas que no debían verse. Me quise mover, pero las piernas no respondieron. Fue cuando lo noté, mi reflejo en el espejo todavía estaba ahí. Pero ya no me imitaba. Me observaba. Sonreía. Y su boca se movía. Tú me llamaste. Ahora ves lo que yo veo. Susurró, aunque no abrió los labios. De fondo, los cascos seguían. Un ritmo constante. Lento. Hipnótico. Como si marcaran la cuenta regresiva de algo que aún no entendía. Entonces, la vela se apagó. Y en el instante en que la oscuridad se tragó el cuarto, escuché una risa seca, rasposa. No era humana. Sonaba como huesos frotándose, como un cuervo carcajeando con rabia contenida. Y olía a tierra húmeda, a herrumbre, a carne vieja. Intenté gritar. Pero mi voz no existía. Solo ese sonido de cascos. Más cerca. Más pesados. ¿Sabes por qué nadie sobrevive al juego? Susurró una voz junto a mi oído. El aire se volvió gélido, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador detrás de mí. Y luego, lo vi. El charro. No como lo imaginaba. No como lo describen en las leyendas. Era más alto que cualquier hombre. Su traje, negro, estaba cubierto de tierra seca y sangre vieja. El sombrero, tan ancho como una rueda de carreta, ocultaba su rostro, excepto por sus ojos. Rojos. Vacíos. Ardían como brasas enterradas en la carne. Traía una soga. Y no era para su caballo. Solo tienes dos opciones, me dijo con una voz que parecía arrastrar siglos de condena, ver como yo veo, o tomar mi lugar. Me reí. Fue involuntario. Una carcajada rota, desesperada. Él extendió la mano. Y entonces entendí lo que nadie dice, el juego no es para ver el otro lado. Es una trampa. Un reclutamiento. Porque alguien tiene que cargar con la maldición. Y tú decides si sigues mirando. Porque cuando él te presta los ojos, nunca vuelve a pedírtelos de regreso. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba paralizado. El charro frente a mí no se movía, pero sentí su presencia cada vez más cercana, como si su sombra se estuviera extendiendo por todo mi ser, envenenando mi mente. Su mano, enorme y huesuda, seguía extendida hacia mí, y pude ver que la cuerda en su otra mano se deslizaba lentamente, como si tuviera vida propia. Cada hilo de esa cuerda parecía latir con un pulso inhumano. La oscuridad en el cuarto se espesó, se volvió tangible. La luz de la vela muerta no iluminaba nada, excepto los ojos rojos del charro, que brillaban como dos brasas ardiendo en un pozo sin fondo. Solo hay una forma de escapar, dijo, y esa voz retumbó dentro de mi cabeza, como si estuviera dentro de mí, en cada rincón de mi ser. Te di la opción, y ahora debes elegir. Pero no podía elegir. No podía hacer nada. La parálisis me envolvía cada vez más. Mi mente comenzó a volverse un torbellino de confusión, de miedo, de desesperación. Ya no estaba seguro de que era real. La habitación parecía retorcerse, las paredes se cerraban a mi alrededor, y el charro no dejaba de mirarme. Te has perdido. La voz resonó una vez más, y entonces supe que no se refería solo a mi cuerpo, sino a mi alma. ¿A qué sabes que estás mirando?, me preguntó, y su pregunta se clavó como un cuchillo en mi pecho. Porque al mirarlo, ya no veía su rostro, ni siquiera veía la habitación. Lo único que veía, era el vacío. Era como si los ojos del charro negro me hubieran abierto puertas a algo que no debía ver, algo que mi mente no podía comprender sin volverse loca. Vi la oscuridad, sí, pero también vi cosas que no estaban allí, pero que lo estaban. Vi los reflejos de todas las personas que habían jugado este juego antes que yo, atrapadas en sus propios ojos,
mirando siempre a través de la mirada de otro. Vi sus rostros, distorsionados por el horror, congelados en una eternidad sin fin. Vi a aquellos que aceptaron tomar el lugar del charro. Aquellos que murieron, pero cuya existencia se había disuelto en la nada. No hay regreso, susurró él, y en ese momento entendí lo que quería decir. No había regreso a la vida como la conocía. Ya no era yo. No lo era. Mi alma había sido cambiada. El precio de mirar con los ojos del charro no era solo el cuerpo, sino la esencia misma de lo que me hacía humano. De repente, sentí un dolor punzante en mi pecho, como si algo se estuviera desgarrando dentro de mí. Mi piel se estiró, y antes de que pudiera comprender lo que pasaba, sentí que algo dentro de mí se deshacía. Mis pensamientos se desintegraron en pedazos. Mi ser, mi humanidad, se desvaneció como niebla al sol. El charro, entonces, soltó una última risa. No era una risa de triunfo, ni de burla. Era un sonido lleno de sufrimiento. De condena. De eterno tormento. Y luego, la oscuridad se tragó todo. Cuando desperté, ya no estaba en mi cuarto. Ya no estaba en ningún lado. Solo había oscuridad. Y un sonido, cascos. Muy lejanos. Era un ritmo que no podía evitar reconocer. El mismo ritmo que había escuchado al principio. El mismo sonido que ahora me pertenecía. Ahora yo soy el charro. Ahora, soy el que observa. Soy el que espera, quieto, inmóvil, en las sombras. Y soy el que mira con ojos vacíos. Porque, cuando aceptas jugar al juego del charro negro, esos ojos no te pertenecen nunca más. ¿Alguna vez has sentido que la tierra bajo tus pies respira? Yo sí. Y no lo digo en sentido poético. Me refiero a un pulso, lento, húmedo, como si algo gigantesco, podrido y consciente se revolviera bajo el césped de mi patio trasero. No estoy loco. O tal vez sí. Pero si me escuchas hasta el final, quizá entiendas por qué tengo miedo hasta de dormir. Todo comenzó cuando compré esta casa. Era una ganga ridícula. 3 recámaras, patio amplio, a las afueras del pueblo. El vendedor solo me pidió una cosa, no cavar jamás en la parte trasera, donde el rosal marchito crece solo. No pregunté por qué. No me importó. Hasta que mi perro, Bruno, un pastor belga testarudo, comenzó a excavar justo ahí. Al principio pensé que buscaba huesos de pollo o algo. Pero no. Escarbaba como si algo allá abajo lo llamara. Y una noche, lo encontré muerto. No tenía una sola herida visible. Solo estaba tirado sobre el montón de tierra que había removido, con la boca abierta, los ojos desorbitados y la lengua completamente negra. Enterré a Bruno lejos de ahí, pero algo ya había despertado. Desde entonces, las luces parpadean a la misma hora. 3:33 de la madrugada. Las cámaras de seguridad muestran estática, pero solo en esa zona. Y hay un sonido, que no viene del cielo ni de la tierra. Un chirrido áspero. Como un espolón arrastrándose por cemento viejo. La tercera noche, me desperté sin razón. Estaba completamente paralizado. Y por la ventana, juro que vi una silueta alta. Sombrero ancho. Ojos rojos. Y aunque no movía los labios, escuché su voz dentro de mi cabeza. Ese no era el perro, que debía llevarse. Y entonces, comenzó a llover ceniza. Pensé que estaba soñando. Me pellizqué, me golpeé la cara. Me eché agua helada. Pero el olor a ceniza seguía ahí, impregnado en las cortinas, en mi ropa, en mi piel. Un olor seco, rancio, como si alguien hubiese quemado huesos viejos. El aire se volvió denso. El silencio, más espeso que nunca. Ya no era solo paranoia.
Había algo maldito en ese lugar. Intenté racionalizarlo todo. Me dije que eran alucinaciones por estrés, que Bruno quizá había comido algo tóxico. Pero cada explicación se caía sola cuando la noche regresaba, y el sonido volvía. Chac, chac. Ese maldito arrastre, metálico, insistente. Siempre a la misma hora. Siempre desde el patio. Una madrugada, cansado del miedo, tomé una linterna y salí. La niebla me cubría hasta las rodillas y la tierra estaba blanda. Demasiado blanda. Como si alguien hubiera cavado desde abajo. La linterna parpadeó justo cuando pasé por el rosal marchito. Y ahí estaba. Un agujero, tan perfecto que parecía cortado con bisturí. Dentro, solo oscuridad. Y una cosa más. Una caja de madera ennegrecida. Vieja. Hinchada por la humedad. Sellada con clavos oxidados y algo más, algo que parecía cuero humano. La saqué, sin saber por qué. Como si algo me obligara. Estaba helada. Temblaba, como si respirara. Y entonces, la tapa se abrió sola. Lo juro. No la toqué. Un viento gélido me golpeó el rostro y, por una fracción de segundo, sentí que no estaba solo. Ahí, dentro de la caja, no había huesos. Ni joyas. Ni objetos malditos. Solo un sombrero. Negro. Alto. De ala ancha. Y una nota, escrita con tinta seca, que decía: si lo sacaste, ya no puedes regresarlo. Esa noche, escuché pasos dentro de la casa. Arrastrados. Pesados. Como si alguien con espuelas caminara lentamente por el pasillo. Yo no tengo espuelas. Ni tampoco dejé la puerta abierta. Me encerré en la habitación con una silla contra la puerta. Pero lo escuché llegar. Respirar. Detenerse justo del otro lado de la madera. Y luego, un murmullo, ronco, seco, susurrado directamente al oído, desde adentro de mi cabeza. Ya estoy en tu casa. Pronto estaré en tu cama. No dormí esa noche. Ni la que siguió. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía parado en la esquina del cuarto. Inmóvil. Como si esperara algo. Y lo más aterrador no era su presencia, sino el silencio que lo envolvía. No hacía ruido. No respiraba. No emitía sombra bajo la luz. Solo estaba ahí, con ese sombrero imposible de ignorar y los ojos, Dios, esos ojos. Como carbones encendidos, mirándome desde un abismo al que no quiero caer. Comencé a perder la noción del tiempo. De los días. Vivía encerrado con las luces encendidas las 24 horas, comiendo solo lo necesario, temblando cada vez que el reloj marcaba las 3:33. Llamé a un sacerdote. No quiso entrar. Dijo que no podía ayudarme, que esa presencia no era de Dios, ni del diablo. Que era algo más antiguo. Más hambriento. Intenté llenar el agujero del patio con concreto. Compré bolsas, las vertí una a una mientras murmuraba oraciones. Pero cada mañana, el concreto estaba quebrado. Como si algo lo hubiera empujado desde abajo. Y cada día, el sombrero estaba más cerca. Primero apareció en la mesa del comedor. Luego en la sala. Después, en la almohada junto a la mía. Empecé a grabar lo que ocurría. Quería pruebas. Vídeos. Algo que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero en las grabaciones solo se veía mi casa, vacía. Excepto por una cosa. En cada vídeo, al fondo de la imagen, había un hombre parado junto al rosal marchito. Inmóvil. Sin rostro. Con un sombrero enorme. Y cada noche,
estaba un poco más cerca de la cámara. Fui al registro civil, al archivo histórico, a donde fuera que alguien pudiera contarme que tenía esta casa. Nadie sabía nada. Hasta que una mujer muy anciana, casi ciega, al ver el dibujo que hice del sombrero, se persignó y dijo: «Ese es el charro negro. Él no muere. Solo duerme, y tú lo despertaste». Contó que muchos años atrás, en estas tierras, un hombre vestido de negro hizo un trato oscuro. Vendió su alma por poder y riquezas, y cuando el infierno vino por él, la tierra misma se lo tragó. Lo enterraron vivo. Lo maldijeron para siempre. Y al parecer, yo fui quien rompió el sello. Esa misma noche, al regresar, encontré la caja abierta en el centro de mi sala. Y al lado, huellas de tierra. Como si alguien con botas mojadas hubiera caminado por toda la casa. Seguí el rastro, hasta el espejo del baño. Y cuando lo vi, se me heló la sangre. Yo no tenía reflejo. Solo él. El charro negro. Detrás de mí. Sonriendo. Me desmayé. O eso quiero creer. Porque cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo del baño, solo, pero con la cara cubierta de tierra. Y con el sombrero en las manos. Quise tirarlo. Quemarlo. Pero no se dejaba. Lo juro por mi vida, el sombrero no se dejaba. Mis manos no respondían. Lo sostenían con ternura, como si fuera parte de mí. Como si toda mi vida hubiera esperado ese momento. Desde entonces, algo cambió. El mundo empezó a deshacerse lentamente. Primero fueron los relojes, todos se detuvieron a las 3:33. Luego, los vecinos dejaron de saludarme. Me miraban con miedo desde sus ventanas. Uno cruzó la calle para evitarme. Los perros ladraban si me acercaba. Y yo ya no podía verme en los espejos. Solo a él. Siempre detrás. Siempre más claro. Más presente. La noche anterior a escribir esto, soñé con el charro. No un sueño común. No. Era uno de esos sueños que se sienten más reales que la vida. Yo estaba en el patio, cavando. La pala se hundía sola, guiada por unas manos que ya no sentía mías. Y bajo la tierra, no estaba la caja. Estaba yo. Muerto. Con el sombrero en el pecho. Me desperté gritando. Me arañé la cara. Me tiré al piso. Vomité sangre. Y al levantar la mirada, el espejo del pasillo tenía escrito, con lo que parecía carbón y uñas: «Tú eres mi caja nueva». Ahora sé la verdad. No era una maldición antigua. Era una transferencia. Un relevo. Una herencia negra que pasa de incauto en incauto. Yo abrí la caja. Yo lo desenterré. Y ahora, yo lo soy. Mi reflejo volvió esta mañana, pero no era mío. Sonríe todo el tiempo. Parpadea cuando yo no lo hago. Se mueve, sin mí. No siento hambre. No siento sueño. Solo un deseo punzante, creciente, animal, de cavar. Mis uñas están negras, desgastadas. No recuerdo cuándo salí por última vez. Pero el sombrero ya está sobre mi cabeza. Y las espuelas suenan cuando camino. Hoy cavé una nueva caja. Más profunda. Más oscura. Siento que alguien vendrá pronto. Un nuevo vecino. Un curioso. Otro yo. Porque eso es lo peor de todo. Esto no termina conmigo. Esto nunca termina. Si estás escuchando esto. Si algo en ti te empuja a ir a tu patio, a cavar, a buscar cajas antiguas. No lo hagas. No lo mires.
No lo toques. Y por el amor que aún puedas tener por tu alma, no uses el sombrero. Porque si lo haces, te prometo que un día despertarás, como yo, sin reflejo, sin sombra, y con el silbido del viento llamándote por tu nombre, desde abajo. Y cuando lo escuches, será demasiado tarde. El charro negro ya estará dentro de ti.